Custodiaba a una prisionera apache, y en una noche decidió traicionar a todos. El soldado llevaba muchos años siguiendo órdenes sin hacer preguntas. Había aprendido que pensar demasiado solo traía problemas. Aquella tarde, cuando el oficial a cargo pronunció su nombre y le asignó una nueva tarea, él respondió como siempre, con un gesto serio y la espalda recta. No imaginaba que ese encargo sería distinto a todos los anteriores. La prisionera apache estaba sentada cerca de una carreta, con las manos atadas de forma firme pero no cruel. No gritaba, no lloraba, no suplicaba. Permanecía en silencio, mirando el suelo, como si estuviera en otro lugar. Ese detalle llamó la atención del soldado desde el primer momento. Estaba acostumbrado a ver miedo o rabia en los rostros de los capturados, pero en ella había algo diferente, una calma extraña que no lograba entender. El campamento se encontraba en una zona seca y polvorienta. El sol comenzaba a bajar, y el aire se volvía más fresco. Algunos soldados reían cerca del fuego, otros limpiaban sus botas o revisaban su equipo. Para ellos, la prisionera no era más que parte del trabajo, una carga temporal. Sin embargo, el soldado asignado a vigilarla sentía un peso distinto en el pecho, como si aquella misión llevara una advertencia silenciosa. Se colocó a pocos pasos de ella, manteniendo la distancia que le habían indicado. No debía hablarle, no debía escucharla, solo observar. Aún así, no pudo evitar fijarse en los detalles. Su ropa estaba desgastada por el camino, pero limpia. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros de forma ordenada, a pesar de las circunstancias. Sus ojos, cuando alzó la mirada por un instante, no mostraban odio. Mostraban cansancio. El soldado pensó en su propia vida. Recordó el pequeño pueblo del que había salido siendo casi un muchacho, las promesas que se había hecho a sí mismo, la idea de servir para proteger y mantener el orden. Con los años, esas ideas se habían vuelto confusas. Había visto muchas cosas que prefería no recordar, y había aprendido a guardar silencio incluso consigo mismo. Uno de sus compañeros pasó cerca y murmuró una broma sin importancia, refiriéndose a la prisionera como si no fuera una persona. El soldado no respondió. Se limitó a apretar la mandíbula y seguir mirando al frente. No era su costumbre discutir ni corregir a nadie, pero algo en su interior se removió con incomodidad. Con el paso de las horas, el campamento entró en una rutina tranquila. La prisionera apenas se movía. Solo cambiaba de posición cuando el cansancio la obligaba. El soldado notó que respiraba de forma lenta y profunda, como si estuviera controlando cada gesto para no mostrar debilidad. Aquella actitud despertó en él una extraña forma de respeto. Cuando el cielo comenzó a oscurecer, el oficial volvió a acercarse para recordarle las reglas. Debía permanecer despierto toda la noche. Nadie debía acercarse a la prisionera sin permiso. Cualquier problema debía ser informado de inmediato. El soldado asintió sin hacer preguntas. Por fuera, seguía siendo el mismo de siempre. Por dentro, algo empezaba a cambiar. La noche cayó de manera silenciosa. El viento movía la arena suavemente y el fuego del campamento proyectaba sombras largas sobre el suelo. La prisionera levantó la cabeza una vez más y sus ojos se cruzaron con los del soldado. No fue un gesto desafiante ni provocador. Fue breve, casi tímido. Ella volvió a mirar al suelo, como si no quisiera causar problemas. Ese pequeño cruce de miradas fue suficiente para que el soldado sintiera un nudo en el estómago. No sabía por qué le afectaba tanto. Había custodiado a muchas personas antes. Siempre había cumplido su tarea sin involucrarse. Pero esta vez, algo era distinto. Tal vez era el silencio de ella, o la forma en que aceptaba su situación sin perder la dignidad. El soldado recordó las historias que había escuchado desde niño, relatos simples que pintaban a todos los enemigos como iguales, sin rostro ni voz. Mirando a la prisionera, esas historias comenzaron a parecerle incompletas. Ella no era una idea ni un rumor. Era una persona real,
sentada a pocos pasos de él, soportando una situación que no había elegido. Durante la guardia, el tiempo parecía avanzar con lentitud. Cada sonido se amplificaba en la noche. Un paso lejano, el crujir de la leña, el murmullo del viento. El soldado se mantenía alerta, pero su mente estaba llena de pensamientos que no lograba ordenar. Se preguntó qué habría pasado para que ella terminara allí, qué habría perdido en el camino. En un momento, la prisionera levantó ligeramente la cabeza y habló por primera vez. Su voz era baja y tranquila. No pidió nada, no hizo reproches. Solo preguntó cuánto faltaba para que saliera el sol. El soldado dudó. No estaba seguro de si debía responder. Finalmente, dijo una hora aproximada, sin mirarla directamente. Ella asintió con un gesto leve y volvió al silencio. Ese breve intercambio dejó una marca profunda en él. No había habido amenaza ni ruego, solo una pregunta sencilla, humana. El soldado sintió que algo dentro de su pecho se aflojaba, como si una puerta que llevaba años cerrada se hubiera abierto un poco. Las horas siguientes pasaron sin incidentes. El cielo comenzó a aclararse lentamente. El soldado seguía en su lugar, cansado pero despierto. La prisionera permanecía quieta, con la mirada fija en el horizonte. Cuando el primer rayo de luz tocó la tierra, él comprendió que aquella misión no sería como las demás. Sin saberlo aún, ese día marcaba el inicio de un conflicto interno que cambiaría su destino. Todavía no había tomado ninguna decisión. Todavía seguía siendo el soldado obediente de siempre. Pero en su interior, una duda había nacido, y ya no podría ignorarla. El segundo día comenzó con un silencio extraño en el campamento. El sol salió lento, iluminando las tiendas y los rostros cansados de los soldados. El hombre encargado de la custodia seguía en su puesto, con los hombros rígidos y los ojos atentos. No había dormido, pero tampoco se sentía agotado. Su mente estaba despierta, más activa de lo normal, como si algo lo empujara a observar con mayor cuidado todo lo que ocurría a su alrededor. La prisionera permanecía sentada, con las manos aún sujetas, pero ahora con la espalda recta. Miraba el amanecer sin decir nada. No parecía derrotada. Esa postura volvió a llamar la atención del soldado. Había visto personas rendirse por mucho menos, pero ella mantenía una calma que no encajaba con la imagen que le habían contado una y otra vez. A medida que el campamento despertaba, comenzaron las conversaciones. Algunos soldados hablaban del viaje que les esperaba, otros se quejaban del calor y del polvo. La prisionera era mencionada de vez en cuando, casi siempre con palabras duras o burlas. El soldado escuchaba en silencio. No intervenía, pero cada comentario se le quedaba grabado, como pequeñas piedras dentro del zapato. Durante la mañana, recibió la orden de llevarle agua y algo de comida. No era un gesto especial, solo parte del procedimiento. Aún así, al acercarse, notó cómo ella levantaba la vista con cuidado, sin mostrar miedo. Él dejó el recipiente en el suelo, a una distancia prudente, y retrocedió unos pasos. Ella bebió despacio, como si quisiera alargar ese momento sencillo. Luego tomó un poco de comida y comió con calma, sin prisa. El soldado observaba sin darse cuenta. No era curiosidad vacía, era una necesidad extraña de entender. Se preguntó cuántos días llevaba así, cuántas noches habría pasado sin saber qué iba a ocurrir después. Al terminar, la prisionera alzó la cabeza y pronunció unas palabras breves para agradecer. Su voz seguía siendo suave, casi apagada. El soldado asintió, sin saber qué responder. No estaba acostumbrado a recibir agradecimientos en ese contexto. Aquel gesto sencillo volvió a remover algo dentro de él. Las horas avanzaron y el calor se volvió más intenso. El campamento parecía suspendido en una rutina repetida. El soldado caminaba de un lado a otro, vigilando, cumpliendo su deber. Sin embargo, ya no veía solo una tarea. Empezaba a notar gestos pequeños,
La forma en que ella cerraba los ojos cuando el sol era demasiado fuerte, cómo respiraba hondo antes de cambiar de postura, cómo mantenía la mirada firme cuando alguien pasaba cerca. En un momento, uno de los soldados más jóvenes se acercó y preguntó, en tono burlón, si la prisionera había causado algún problema. El guardia respondió que no. Su voz sonó más seria de lo habitual. El joven se encogió de hombros y se marchó, sin darle importancia. Para el guardia, en cambio, esa breve charla dejó una sensación incómoda. Al caer la tarde, el campamento volvió a tranquilizarse. Algunos soldados se sentaron a descansar, otros revisaban mapas y provisiones. El guardia seguía cerca de la prisionera. La distancia entre ambos era corta, pero parecía enorme. Había muchas cosas que no se decían, muchas preguntas que no podían formularse. En un momento inesperado, la prisionera habló de nuevo. No pidió nada concreto. Solo comentó que el día había sido largo. El soldado dudó unos segundos antes de responder. Dijo que sí, que el calor hacía que todo pareciera más pesado. Fue una respuesta simple, casi insignificante, pero rompió una barrera invisible. Después de eso, el silencio volvió, pero ya no era igual. No era un silencio tenso, sino uno compartido. El soldado comenzó a pensar en su propio pasado. Recordó a su madre, que siempre le decía que escuchara antes de juzgar. Recordó a su padre, un hombre firme, que le había enseñado a cumplir con la palabra dada. Ambas enseñanzas chocaban ahora dentro de él. La noche llegó de nuevo. El cielo se llenó de estrellas y el aire se volvió más fresco. El soldado fue asignado otra vez a la guardia nocturna. Esta vez, no sintió el mismo peso que la noche anterior. Había algo distinto en su ánimo, una mezcla de inquietud y curiosidad. Mientras vigilaba, escuchó a dos oficiales hablar a lo lejos. No estaban hablando bajo, simplemente no pensaron que alguien prestara atención. Mencionaban planes, decisiones ya tomadas, destinos que no parecían admitir cambios. El soldado no escuchó cada palabra, pero entendió lo suficiente como para sentir un golpe en el pecho. Aquello no era solo una custodia temporal. Había una intención clara detrás. Miró a la prisionera. Ella estaba despierta, observando la oscuridad. No parecía sorprendida. Era como si ya supiera que su camino estaba lleno de incertidumbre. El soldado sintió una presión en la cabeza. Las órdenes eran claras, pero su conciencia empezaba a hacer ruido. Pasaron los minutos, lentos y pesados. El guardia se movía para mantenerse despierto. Pensaba en lo fácil que había sido obedecer durante años, en lo cómodo que era no cuestionar nada. Pensaba también en lo difícil que era ahora ignorar lo que sentía. En un momento, la prisionera habló de su gente, sin dar detalles, sin buscar compasión. Solo mencionó que extrañaba el sonido del viento en su tierra. El soldado escuchó en silencio. No respondió de inmediato. Luego dijo que también extrañaba su hogar, aunque hacía mucho que no pensaba en él. Ese intercambio, sencillo y breve, creó un vínculo inesperado. No era amistad, no era confianza plena. Era reconocimiento. Dos personas en lados opuestos, compartiendo una sensación de pérdida. La noche avanzó sin sobresaltos. Cuando el cielo comenzó a aclararse de nuevo, el soldado supo que algo había cambiado definitivamente. Ya no podía ver a la prisionera como una simple figura bajo custodia. Ahora la veía como alguien con historia, con recuerdos, con un futuro incierto. Al amanecer, mientras el campamento despertaba otra vez, el soldado sintió que su deber ya no era tan simple como antes. Seguía cumpliendo órdenes, seguía en su puesto, pero dentro de él crecía una pregunta que no lo dejaba en paz. No sabía aún qué haría con ella, pero comprendía que ignorarla sería imposible. Ese segundo día no trajo decisiones, pero sí sembró algo más profundo, la certeza de que no todo podía resolverse siguiendo instrucciones.
Y aunque el soldado aún no lo admitía en voz alta, empezaba a entender que su camino estaba a punto de desviarse, incluso si todavía no sabía hacia dónde. El tercer día comenzó con un ambiente distinto. No era algo que se pudiera señalar con claridad, pero el soldado lo percibió desde que abrió los ojos. El campamento estaba más silencioso de lo habitual, como si todos se movieran con cuidado, midiendo cada gesto. Había miradas rápidas entre los oficiales y conversaciones que se detenían cuando alguien más se acercaba. El soldado volvió a su puesto junto a la prisionera. Ella estaba despierta, sentada de la misma forma tranquila de siempre. Cuando él se colocó cerca, ella no lo miró de inmediato. Parecía estar escuchando el entorno, como si intentara leer el aire. Esa atención silenciosa hizo que él se preguntara cuánto había aprendido a observar para sobrevivir. A media mañana, uno de los oficiales reunió a varios soldados cerca de las tiendas principales. El guardia no fue llamado, pero pudo ver los gestos serios, las cabezas inclinadas, el tono bajo de las voces. Algo se estaba decidiendo. No sabía qué, pero sentía que no era algo menor. Durante el resto de la mañana, la rutina continuó. Agua, comida, vigilancia. Todo parecía igual, pero para el soldado nada lo era. Cada paso, cada orden, cada palabra sonaban más pesadas. Cuando se acercó a dejarle agua a la prisionera, notó que sus manos temblaban un poco. Intentó disimularlo. Ella lo observó con atención. No dijo nada al principio. Bebió despacio y luego habló con calma. Le preguntó si estaba bien. Esa simple pregunta lo descolocó. Nadie en el campamento se preocupaba por cómo se sentía él. Respondió que sí, que solo estaba cansado. No era del todo mentira, pero tampoco era toda la verdad. El sol avanzó en el cielo y el calor volvió a hacerse sentir. El soldado sentía que el tiempo se estiraba. En su mente, los pensamientos daban vueltas sin orden. Recordaba fragmentos de conversaciones escuchadas al pasar, palabras sueltas que ahora cobraban otro sentido. Se hablaba de dar un ejemplo, de evitar problemas futuros, de decisiones necesarias. Ninguna de esas frases le gustaba. Por la tarde, ocurrió algo que cambió el curso de todo. Mientras caminaba cerca de una de las tiendas, el soldado escuchó claramente a dos oficiales hablar. No lo vieron, o pensaron que estaba demasiado lejos para entender. Esta vez, no se trataba solo de comentarios vagos. Hablaron del destino de la prisionera con una frialdad que lo dejó sin aliento. Entendió que no habría juicio, ni traslado, ni espera. Todo ya estaba decidido. La prisionera no era vista como una persona, sino como un mensaje. El soldado sintió un vacío en el estómago. Se alejó despacio, intentando que nadie notara su reacción, pero por dentro todo se derrumbaba. Regresó a su puesto con la cabeza baja. La prisionera lo miró apenas llegó. Sus ojos se encontraron y esta vez no apartaron la mirada de inmediato. Ella parecía saber. No por palabras, sino por la forma en que él respiraba, por la rigidez de sus hombros. El silencio entre ambos se volvió denso. Pasaron varios minutos sin que ninguno hablara. El soldado sentía que, si abría la boca, algo dentro de él se rompería. Finalmente, ella habló. No preguntó directamente qué había escuchado. Solo dijo que había visto ese mismo miedo antes, en otros hombres, en otros lugares. Dijo que cuando los rostros cambiaban así, era porque las decisiones ya estaban tomadas. El soldado tragó saliva. No negó sus palabras. Tampoco las confirmó. Simplemente bajó la mirada. Ella continuó hablando, con voz tranquila. Dijo que no culpaba a quienes obedecían órdenes, porque sabía que el miedo podía ser más fuerte que la voluntad. Pero también dijo que siempre existía un momento en el que una persona debía elegir quién era realmente. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. El soldado sintió que le hablaban directamente al corazón.
Pensó en su vida hasta ese momento, en todas las veces que había hecho lo que se esperaba de él sin cuestionar nada. Nunca se había considerado una mala persona. Solo alguien que cumplía con su deber. Ahora, esa idea ya no le daba paz. La tarde avanzó lentamente. El cielo empezó a cambiar de color y el viento trajo un poco de alivio. El soldado seguía en su puesto, pero su mente estaba en otro lugar. Imaginaba distintos caminos, distintas decisiones. Todas parecían llevar a una pérdida. Si obedecía, perdería algo que no sabía cómo nombrar. Si desobedecía, lo perdería todo. Cuando cayó la noche, fue asignado otra vez a la guardia cercana a la prisionera. El campamento estaba más vigilado que de costumbre. Había más movimiento, más ojos atentos. Eso solo confirmó sus sospechas. El tiempo se estaba agotando. La prisionera permanecía en silencio, mirando las estrellas. En un momento, habló de su infancia. Contó recuerdos simples, correr libre, escuchar historias al anochecer, aprender a observar el mundo con paciencia. No hablaba con tristeza exagerada, sino con una serenidad que dolía más. El soldado escuchaba sin interrumpir, sintiendo que cada palabra lo ataba más a una decisión inevitable. Él también habló, algo que nunca pensó que haría. Contó que se había alistado joven, buscando un propósito. Dijo que había pasado tanto tiempo siguiendo órdenes que ya no recordaba quién era antes de hacerlo. Su voz sonó baja, casi rota. No esperaba comprensión, pero la encontró. Ella le dijo que aún tenía tiempo de recordar. Que nadie podía quitarle eso. Que las decisiones difíciles definían a las personas más que las fáciles. No le pidió ayuda, no le suplicó. Solo le devolvió la responsabilidad que él llevaba evitando durante años. La noche se hizo más profunda. El campamento parecía contener la respiración. El soldado miró a su alrededor, memorizando cada detalle, como si supiera que nada volvería a ser igual. Su corazón latía con fuerza. Ya no se trataba solo de órdenes o consecuencias. Se trataba de mirarse a sí mismo al amanecer. Cuando el viento sopló con más fuerza y apagó algunas brasas del fuego cercano, el soldado supo que había llegado al punto sin retorno. Todavía no había actuado. Todavía estaba en su lugar, cumpliendo su función. Pero dentro de él, la decisión ya comenzaba a tomar forma. El tercer día no terminó con un acto visible, ni con un cambio inmediato. Terminó con una verdad clara y pesada, sabía lo que iba a ocurrir si no hacía nada. Y por primera vez en su vida, entendió que quedarse quieto también era una forma de elegir. El cuarto día comenzó con un silencio diferente. No era solo la rutina del amanecer, había una tensión invisible en el aire. El soldado, asignado a la custodia, se sentía más alerta que nunca. Cada movimiento de los compañeros, cada crujido de la madera, cada sonido del viento parecía tener un significado oculto. Sabía que ese día no sería como los anteriores. Algo estaba a punto de cambiar. Desde temprano, la prisionera se levantó y permaneció cerca de su lugar habitual, observando todo con atención. No dijo palabra alguna, pero su presencia tenía un peso distinto. El soldado lo notó de inmediato. Había algo en la forma en que se movía, en la manera en que respiraba, que le decía que ella también sentía que algo estaba ocurriendo. Ya no era solo vigilancia, era un momento de espera, de decisiones. Durante la mañana, los oficiales hicieron rondas más frecuentes y las órdenes se repetían con más firmeza. Había tensión entre ellos, como si supieran que la situación podía volverse complicada. El soldado seguía cumpliendo su deber, pero sus pensamientos estaban en otro lado. Recordaba la conversación de la noche anterior, las palabras de la prisionera, y no podía sacarlas de su mente. Cada vez que la miraba, sentía que debía elegir algo importante. Al mediodía, se le acercó un compañero para preguntar si había notado algo extraño en la prisionera. El soldado no respondió de inmediato. Sabía que hablar podría levantar sospechas.
Simplemente negó con la cabeza y volvió a su puesto. Sin embargo, dentro de él, la idea de actuar comenzaba a crecer, pequeña al principio, pero con fuerza. Comprendía que esa era la oportunidad que había estado esperando sin saberlo. Cuando el sol comenzó a descender, el campamento se preparó para la noche. Las sombras se alargaban y el viento traía un olor diferente, más frío, más pesado. El soldado sintió que el tiempo se acortaba. Sabía que si no tomaba una decisión esa noche, podría arrepentirse para siempre. Sus manos se tensaron sobre su arma y respiró hondo, intentando calmar el corazón acelerado. La prisionera lo miró por un instante, como si supiera lo que estaba pasando. No hizo ningún gesto, no habló. Simplemente sostuvo su mirada, y el soldado comprendió que había llegado el momento. No había instrucciones, no había reglas que pudieran justificar lo que iba a hacer. Solo existía la decisión de actuar según lo que sentía correcto. A medida que la oscuridad se intensificaba, el soldado comenzó a preparar su plan. Observó la ubicación de los demás soldados, los movimientos de las tiendas y el patrón de vigilancia. Todo debía hacerse con cuidado, sin alertar a nadie. Cada paso mal dado podría significar fracaso y castigo. Sin embargo, la sensación de urgencia era más fuerte que el miedo. Finalmente, cuando la mayoría de los soldados estaba concentrada en sus tareas o descansando, se acercó a la prisionera con sigilo. Sus manos temblaban, pero su mirada estaba fija. Ella no hizo comentario alguno, simplemente se puso de pie y lo siguió con confianza. El aire nocturno parecía más denso, cada sonido se amplificaba. Cada paso que daban juntos era un riesgo calculado, un desafío al destino que los rodeaba. Caminaron entre las sombras, evitando luces y miradas. El soldado guió a la prisionera por senderos que conocía, buscando lugares donde no pudieran ser vistos. Cada movimiento requería atención y paciencia. No podían apresurarse, pero tampoco podían detenerse demasiado. Era un equilibrio delicado entre la rapidez y la cautela, entre la decisión y el miedo. En un momento, escucharon un crujido cerca de una tienda. El soldado se detuvo y contuvo la respiración. La prisionera permaneció quieta, confiando en él. Todo estaba en silencio de nuevo. Continuaron avanzando, con cuidado, esquivando cada sombra que podía delatarlos. La sensación de peligro crecía con cada paso, pero también crecía la certeza de que debían seguir adelante. A mitad del camino, la prisionera habló. No era un reproche ni una instrucción. Solo mencionó que estaba agradecida, aunque sabía que no podía decirlo en voz alta. Esa pequeña palabra bastó para reforzar la decisión del soldado. Entendió que, aunque arriesgara todo, estaba haciendo lo correcto. Al acercarse a un pequeño claro que les permitiría alejarse del campamento, la tensión se volvió casi insoportable. El ruido de los soldados en la distancia parecía más cercano. Cada sombra, cada rama que crujía bajo sus pies, les recordaba que podían ser descubiertos en cualquier instante. Sin embargo, el soldado no dudó. Sus pasos eran firmes, su mente concentrada. Finalmente, llegaron al borde del campamento, donde la vegetación ofrecía cobertura suficiente. La prisionera suspiró por primera vez desde que comenzaron a moverse. El soldado sintió un alivio silencioso, pero sabía que la parte más difícil aún no había terminado. Debían seguir adelante, encontrar un lugar seguro lejos de las patrullas y del control del campamento. La noche continuó y ellos avanzaron lentamente, guiados por la luz de la luna y la determinación. El silencio era absoluto salvo por el viento entre los árboles y sus propios pasos. Cada instante estaba cargado de tensión y de esperanza. No era solo escapar, era tomar control de su destino por primera vez. Cuando finalmente dejaron atrás las últimas luces del campamento, el soldado permitió que su cuerpo se relajara un poco. La prisionera lo miró y asintió, como si compartieran un entendimiento silencioso. Todo estaba lejos de estar resuelto, pero ese primer paso los había llevado hacia la libertad. Al amanecer,
encontraron un lugar seguro donde podían descansar. La prisionera se sentó junto a él, mirando el horizonte, mientras él observaba el campamento en la distancia. Sabían que no podían regresar, que su decisión los había separado de todo lo que conocían, pero también sabían que habían elegido la vida y la dignidad por encima de la obediencia ciega. El cuarto día terminó con la sensación de que nada volvería a ser igual. El soldado ya no era solo un hombre que seguía órdenes, era alguien que había decidido actuar según su conciencia. La prisionera, aunque todavía cautelosa, mostraba signos de alivio y confianza. La noche de la traición había comenzado, y con ella, la transformación de ambos. El quinto día comenzó con un amanecer silencioso y frío. La prisionera y el soldado se encontraban ocultos entre los arbustos, lejos del campamento que aún dormía. No había palabras, solo la respiración profunda de ambos y el sonido del viento moviendo las hojas. Sabían que esa mañana marcaba un nuevo inicio, el momento en que sus decisiones cobrarían consecuencias definitivas. El soldado observó el campamento a lo lejos. Las tiendas estaban vacías o con figuras moviéndose lentamente, sin sospechar lo que había ocurrido. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, era la emoción de haber elegido un camino propio, un camino que lo alejaba de todo lo conocido. Se dio cuenta de que, por primera vez en años, se sentía verdaderamente libre de la rutina de obedecer sin pensar. La prisionera, aunque aún vigilante, parecía más tranquila. Sabía que la libertad no era completa, que el peligro todavía existía, pero sentía que estaba avanzando hacia algo más grande que cualquier orden impuesta. Su mirada, fija en el horizonte, mostraba determinación y esperanza. Había aprendido a confiar en él, no por su rango ni por fuerza, sino por la elección que había hecho en la noche anterior. A medida que avanzaban, el soldado le indicó rutas seguras a través de los senderos del bosque. Conocía la zona lo suficiente para esquivar patrullas y evitar caminos visibles desde el campamento. Cada paso requería concentración, pero también reforzaba su sensación de propósito. No había marcha atrás, y la idea de regresar ni siquiera pasaba por su mente. Sabía que su decisión los había separado de todo lo que conocían, pero también los había acercado a la vida y a la dignidad. Mientras caminaban, recordó los años de obediencia ciega, cada orden que había seguido sin cuestionar, cada vez que había dejado de mirar a las personas a su alrededor como individuos con historias y sentimientos. Todo eso se desvanecía ahora en comparación con la claridad que sentía. Estaba actuando según lo que creía correcto, y esa certeza lo fortalecía. La prisionera habló poco, pero cada palabra era significativa. Comentó sobre la belleza del bosque, sobre la calma que encontraba entre los árboles, sobre la sensación de libertad que aunque breve, era más real que cualquier promesa del campamento. El soldado escuchaba y comprendía que aquello no era solo un escape físico, sino también un viaje hacia la conciencia y la comprensión de la propia humanidad. A mediodía, hicieron una breve pausa junto a un río. La prisionera bebió agua con cuidado y él la miró, recordando todas las noches de vigilancia y conversación silenciosa. La distancia entre ambos se había reducido, no por afecto romántico, sino por respeto y confianza mutua. Habían compartido un acto que ningún otro podía comprender, y eso los unía de una manera invisible pero poderosa. Mientras continuaban el viaje, el soldado pensaba en las consecuencias que vendrían. Si eran descubiertos, podrían ser perseguidos, castigados, incluso muertos. Pero la idea del miedo había perdido fuerza frente a la necesidad de actuar según la conciencia. Entendía que cada elección tiene un precio, pero también sabía que algunas decisiones no pueden posponerse sin perder la dignidad. Al caer la tarde, llegaron a un pequeño claro donde podían descansar con menos riesgo de ser vistos. La prisionera se sentó y él observó el horizonte. Los rayos del sol caían sobre la tierra de manera tranquila, y por primera vez en mucho tiempo, ambos pudieron respirar sin la presión inmediata del peligro cercano. El soldado se permitió cerrar los ojos unos minutos, dejando que la tensión acumulada se liberara. La conversación que siguió fue breve, pero profunda.
Hablaron sobre los caminos que habían recorrido, sobre lo que habían aprendido y sobre lo que todavía no podían prever. La prisionera mencionó a su gente, y él recordó su hogar lejano, las calles y personas que había dejado atrás sin darse cuenta. Cada recuerdo reforzaba la importancia de sus decisiones y la necesidad de seguir adelante, sin mirar atrás. Cuando la noche se acercó, retomaron la marcha. Había peligro, pero también esperanza. El soldado se sentía más fuerte, más seguro de sí mismo, y la prisionera parecía flotar entre la cautela y la libertad recién adquirida. Cada paso los acercaba a un futuro incierto, pero a un futuro elegido por ellos mismos. Al llegar a un lugar más seguro, se detuvieron para planificar los próximos pasos. Sabían que su viaje no había terminado, había rutas por recorrer, decisiones que tomar y obstáculos que enfrentar. Pero también sabían que lo habían logrado juntos, habían desobedecido órdenes injustas, habían protegido la vida y habían elegido actuar según lo que consideraban correcto. Esa noche, al mirar las estrellas, el soldado comprendió que había cambiado para siempre. Ya no era el hombre que solo seguía órdenes, era alguien que había tomado control de su destino. La prisionera, a su lado, también mostraba signos de transformación. Habían pasado de ser cautivos de las circunstancias a ser dueños de sus decisiones. Al amanecer, continuaron el camino hacia un lugar más seguro, donde podrían encontrar refugio y empezar de nuevo. La historia no terminaba allí, pero el acto de valentía y conciencia había marcado un antes y un después. La traición a las órdenes no era un acto de egoísmo, sino de justicia y humanidad. Ambos entendieron que algunas elecciones, aunque peligrosas, eran necesarias para vivir con integridad. El quinto día cerró la historia de la fuga con un sentimiento de resolución. Habían perdido la seguridad del campamento, pero habían ganado algo que no podía quitarse, la libertad de elegir, la conciencia tranquila y la certeza de que habían actuado correctamente. Caminando hacia el horizonte, sabían que cada paso era un recordatorio de su decisión, de su coraje y de la transformación que había comenzado en esa noche que cambió sus vidas para siempre.